Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, mis queridos espectadores. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema jugoso, un tema que, créanme, les va a volar la cabeza, les va a hacer pensar, y les va a despertar esa curiosidad que todos llevamos dentro. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto guardado bajo llave durante mucho tiempo, un secreto que ha alimentado la imaginación de miles de fans de las series turcas y que por fin, vamos a intentar revelar. Sí, como lo oyen. Hoy, vamos a hablar del secreto jamás revelado de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, dos estrellas que brillan con luz propia, dos talentos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y que por lo que parece también compartieron una historia llena de misterio, de romance y de, bueno, ya verán. Si son fans de las telenovelas turcas, si aman el drama, el romance, los secretos bien guardados, las tramas enredadas y las pasiones desbordantes, este vídeo es, sin duda, para ustedes. Vamos a bucear juntos en el pasado, a desentrañar la verdad detrás de los rumores que han circulado durante años, a analizar los detalles que han escapado a la mirada pública, a explorar las posibles razones, y a descubrir lo que realmente sucedió entre estos dos íconos de la televisión turca. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de especulaciones, de teorías y de secretos a voces, déjenme recordarles algo muy importante: este vídeo está hecho con el objetivo de entretener y de analizar un tema que ha generado mucho interés entre los fans de las series turcas. No buscamos difamar, ni acusar, ni juzgar a nadie. Nuestro objetivo es simplemente explorar la historia de Altay y Serine y tratar de entender qué pasó realmente entre ellos. Así que sin más preámbulos les recomiendo que se pongan cómodos, agarren sus palomitas, preparen sus sentidos, y prepárense para descubrir algo que, créanme, cambiará su percepción de Altay y Serine para siempre. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos, y así estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, y prepárense para descubrir secretos jugosos, análisis profundos y debates apasionantes. Vamos a ello. La historia de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, para aquellos que no estén tan familiarizados con sus nombres, o que quizás recién se adentran en el apasionante mundo de las series turcas, comenzó de manera oficial en el set de la aclamada serie Medcezir. Para los que no la conocen, Medcezir fue una adaptación turca de la serie estadounidense de OC, que conquistó audiencias de todo el mundo con su trama juvenil, sus personajes carismáticos y sus enredos amorosos. En Medcezir, Altay Ulusoy interpretó a Yaman Koper, un joven de origen humilde que por circunstancias del destino, entra en contacto con la adinerada familia de los Serez. Ahí, en medio de ese ambiente de lujo y sofisticación, conoce a Mira Beylice, interpretada por la talentosísima Serine Sarıkaya, una joven proveniente de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta. Pero en medio de las cámaras, los guiones, las jornadas de rodaje y la intensa conexión que se formó entre ellos, la chispa del amor pareció encenderse. Yaman y Mira en la ficción eran una pareja con una química explosiva, una conexión que traspasaba la pantalla y que mantenía a los espectadores pegados a sus televisores. Y esa conexión, al parecer, también se trasladó, de alguna manera, fuera de la pantalla, creando un ambiente de expectación y de rumores que no tardarían en explotar. Desde el inicio de Medcezir, la prensa del corazón turca y los fervientes fans de la serie comenzaron a especular sobre una posible relación entre Altay y Serine. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de teorías, de fotos que alimentaban la esperanza de los fans. Fotografías que capturaban miradas cómplices, roces casuales y momentos de cercanía. Rumores que hablaban de citas secretas, de viajes románticos, y de un amor que florecía en secreto. Chismes que se propagaban a la velocidad de la luz, alimentando la curiosidad y el interés del público. Todo apuntaba a que algo más allá de la amistad, algo más allá de la mera relación laboral, estaba sucediendo entre los dos actores. Y aunque ninguno de los dos confirmó públicamente nada en ese momento, las señales eran más que evidentes para los ojos atentos. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo cenas románticas en lugares discretos, saliendo de fiesta con amigos, paseando de la mano por las calles de Estambul, o disfrutando de escapadas a lugares paradisíacos.
Los paparazzi, siempre al acecho, siempre vigilantes, estaban siempre al acecho, capturando cada movimiento, cada gesto de cariño, cada mirada que delataba la creciente complicidad entre ellos. La química que irradiaban era palpable, era evidente, era innegable. El público, fascinado por la magia que generaban en la pantalla, se aferraba con fuerza a la esperanza de que su amor, su conexión, su chispa, traspasara la ficción, y se convirtiera en algo real. Sin embargo, a pesar de todos estos indicios, a pesar de la evidente conexión, la relación nunca fue oficializada. Nunca hubo una confirmación directa por parte de Atay o Sereni. Nunca se declararon su amor al mundo, ni posaron juntos para la portada de una revista. Y aquí es donde comienza el misterio, el enigma, el secreto que hemos estado buscando. ¿Por qué nunca se hizo pública la relación? ¿Qué impedía que los dos actores, en el apogeo de su fama y de su éxito, declararan su amor al mundo? Una de las teorías más extendidas, y que a menudo se menciona en estos casos, es la presión mediática. El mundo del espectáculo turco, como ya hemos comentado, es muy intenso, muy exigente. Cuenta con una prensa del corazón muy presente, muy atenta a la vida personal de las celebridades, y con una fuerte expectación por todo lo que sucede en la vida de las figuras públicas. Quizás la pareja, agobiada por el constante escrutinio público, por la presión de las revistas, de los programas de televisión, de las redes sociales, prefirió mantener su relación en secreto para protegerla. Para proteger su privacidad, para proteger su intimidad, y para proteger su incipiente amor de las miradas indiscretas. Otra posibilidad, que también suele ser común en el mundo del entretenimiento, es que existieran acuerdos contractuales. En ocasiones, los actores firman contratos muy estrictos que les impiden hacer pública su vida amorosa, ya sea por temas de imagen, por cuestiones de estrategia de marketing, o por decisiones de las productoras o de los canales de televisión. Podría ser que Atay y Sereni tuvieran algún tipo de cláusula que les impidiera revelar su relación. Tal vez la productora de Medcezir consideraba que hacer pública la relación podría afectar la trama de la serie, o la imagen de sus protagonistas. Es una posibilidad, aunque no hay evidencia que lo confirme, y que solo se queda en el terreno de la especulación. También debemos considerar, y no podemos dejarlo de lado, la personalidad de ambos actores. A Atay Ulusoy, conocido por su discreción, por su hermetismo, por ser reservado y discreto con su vida privada, siempre ha preferido mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones y a sus asuntos personales. Sereni Sarkaya, por su parte, también ha sido, en general, bastante cautelosa y discreta con su vida privada, prefiriendo mantener un perfil bajo y no exponerse demasiado a la mirada pública. Ambos, en definitiva, podrían haber optado por mantener su romance en secreto simplemente por una cuestión de privacidad y de comodidad personal. Quizás simplemente querían disfrutar de su amor sin la presión de los medios, sin el constante acoso de los paparazzi, sin el escrutinio público. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Qué ocurrió entre Atay y Sereni que los llevó a tomar esta decisión? ¿Qué fue lo que realmente pasó, y por qué nunca se atrevieron a gritar su amor a los cuatro vientos? Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, de las especulaciones, y de las teorías más descabelladas. Algunos dicen, y los rumores siempre son así de crueles, que la relación llegó a su fin de forma abrupta, debido a diferencias irreconciliables. Que la presión mediática, los horarios de trabajo, las diferentes personalidades, o incluso terceras personas, fueron minando la relación, hasta que finalmente se rompió, dejando heridas profundas en ambos. Otros afirman que fue una decisión mutua, tomada para proteger su carrera profesional, y para evitar que la atención sobre su vida privada eclipsara su trabajo en la serie. Y también hay quienes aseguran que el secreto fue guardado por presiones externas, por intereses económicos, por contratos firmados, o por decisiones de terceros que no querían que la relación se hiciera pública. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores, de todas las teorías, y de todas las especulaciones, nunca hemos tenido una explicación clara y concisa de lo que realmente ocurrió entre Atay y Sereni. Ambos actores, fieles a su estilo, han mantenido silencio sobre el tema, y han preferido enfocarse en sus carreras y en sus proyectos individuales. No han hecho declaraciones, no han dado entrevistas, no han querido alimentar los rumores. Han mantenido la discreción, la privacidad y el misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, la llama de la curiosidad, la chispa de la intriga, sigue encendida. Los fans, los medios y el público en general continúan preguntándose qué pasó, por qué y cómo terminó esa historia de amor. La prensa del corazón, por su parte, no deja de buscar respuestas, de investigar, de especular.
La historia de Aatai y Serinei, en definitiva, sigue siendo un enigma, un secreto bien guardado, un misterio que hasta el día de hoy no ha sido revelado por completo. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta historia llena de misterio y de secretismo? Lo primero y lo más importante es que, sin importar lo que haya sucedido entre ellos, sin importar el final de su relación, Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya dejaron una huella imborrable en el mundo de las series turcas. Su química en Medcezir fue innegable, fue electrizante, fue mágica. Su historia, aunque misteriosa, aunque envuelta en el secretismo, sigue fascinando a miles de personas alrededor del mundo, que recuerdan con cariño y con nostalgia a Yaman y Mira, y que siguen soñando con un final diferente. Lo segundo es que a veces el misterio es más atractivo que la verdad. El hecho de no saber con certeza qué ocurrió entre Aatai y Serinei ha generado un interés constante, una expectación que ha mantenido viva su historia a lo largo de los años. El misterio, en definitiva, alimenta la curiosidad, y la curiosidad mantiene viva la llama de la leyenda. Y por último, y quizás lo más importante, es que debemos respetar la privacidad de ambos actores. Aunque la curiosidad nos impulse a querer saber más, a querer desentrañar el secreto, es fundamental recordar que ellos tienen derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público. Tienen derecho a decidir qué quieren compartir, y que no, y debemos respetar sus decisiones, y su derecho a la privacidad. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la verdad? La verdad, amigos, es que el secreto sigue siendo un secreto. No tenemos una respuesta definitiva, una confirmación clara y contundente de lo que realmente pasó entre Aatai y Serinei. Pero lo que sí tenemos es una historia llena de misterio, de romance, de una química innegable, y de momentos inolvidables que nos han regalado, en la pantalla, dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al pasado, esta inmersión en el misterio, este intento de desentrañar el secreto jamás revelado de Aatai y Serinei. Sé que hemos hablado de muchas cosas, de rumores, de especulaciones, de teorías. Pero la verdad es que, como ya dije, la verdad completa, la verdad absoluta, sigue siendo un misterio. Pero antes de irnos, quiero resumir rápidamente los puntos clave que hemos tratado hoy. Hablamos de la historia de amor que parecía haber surgido en el set de Medcezir, de los rumores sobre su relación, de la falta de una confirmación pública, de las posibles razones detrás del secretismo, y de la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e intrigante, y que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de dos de los actores más queridos de Turquía. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Aatai y Serinei? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? No duden en dejar sus comentarios, estoy ansioso por leerlos y por debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el misterio siempre será parte del encanto. Nos vemos.